Muchas gracias por recibirme, General Uribe Uribe. Para mí es un privilegio el hecho de poder conocerlo. Hombre, y lo felicito por el acuerdo de paz al que llegaron esta mañana. Bienvenido, hombre, Luis Alirio. Así es, general. Primero déjeme preguntarle algo a usted. Ese periódico que tiene ahí es El Espectador. Así es, general. El mismo que fundó su amigo don Fidel Cano y en el que usted escribió. Hombre, Alirio. No sabe la alegría que me da al ver que el sueño de mi amigo Fidel perduró. ¿Sabía usted, amigo periodista, que por causa mía lo encarcelaron a él y casi desaparece? ¿Cómo así, general? ¿De qué me está hablando? General Rafael Víctor Zenón Uribe Uribe. Hombre, hoy, 21 de noviembre de 1902, es un día importante en la historia del país, pues acaba usted de firmar el tratado de paz que pone fin a la funesta guerra llamada de los 1000 días. Pero antes de que hablemos de esa guerra, cuénteme, me dejó intrigado, ¿qué fue lo que les pasó a usted y a don Fidel Cano? Hombre, Alirio. Desde 1882, siendo profesor de la Universidad de Antioquia, empecé a colaborar con algunas revistas liberales. Y fue por esos días que la vida me puso en contacto con mi gran amigo, Fidel Cano Gutiérrez. Con él fundamos varios periódicos: La Consigna, La Unión, El Trabajo. Un día, le hablo del año 1893, mientras trabajábamos en el directorio de Liberal, fuimos detenidos Fidel y yo. A mí me expulsaron de Antioquia y a él lo confinaron durante año y medio en la cárcel de Envigado. Todo por sus escritos y mi defensa de ellos frente al gobierno conservador. Hombre, entiendo que ha sido combativo desde siempre y en todos los campos. Ha participado ya en 3 guerras civiles. Creo que la primera fue la llamada Guerra Religiosa de 1876 o Guerra de las Escuelas, azuzada por la propia Iglesia Católica que se oponía a la secularización de la educación. Sí, señor. En mi primera participación, a la que usted hace referencia, me enlisté en el Ejército Liberal del Estado del Cauca y enfrentamos al Ejército Conservador de Antioquia. Entiendo que más tarde, durante la Revolución Liberal del 85, 1885, usted combatió siendo coronel efectivo al mando de las tropas liberales de Antioquia, en contra del gobierno regenerador de Rafael Núñez. Fue entonces encarcelado por negarse a la rendición durante 5 meses en las bóvedas de la ciudad de Cartagena. Suena heroico y hasta romántico, pero déjeme preguntarle, general, ¿cómo es que a un hombre de 1000 batallas como usted, que cae prisionero, lo debe ir a liberar el papá
Hombre, Alirio, don Tomás Uribe, mi padre, gestionó mi libertad y creo que su furia por mi derrota desapareció al ver que aún en las más precarias y abyectas condiciones de vida he aprovechado el tiempo. Cuando estuve allí, logré escribir el diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones del lenguaje. Esto creo que da cuenta de la soledad del vencido. Y de la verdadera vocación en el caso suyo, general, la pluma, la escritura, ¿no le parece? Suele suceder en este país, hombre Lirio, que hay que empuñar la espada para defender el derecho a usar la pluma. General, termina pues la guerra, la de los 1000 días, y justo hoy se firma el acuerdo de paz entre el representante del gobierno conservador y gobernador del Magdalena, Florentino Manjarrés, y usted, como jefe máximo del ejército liberal. Hombre, a su juicio, ¿cuál ha sido el verdadero motivo del enfrentamiento durante tanto tiempo entre liberales y conservadores? Hombre Alirio, han sido varias las causas para esa disputa histórica y para esta guerra en particular. Creo yo que el factor detonante fue recurrir al enfrentamiento a muerte y no concertado por parte de ambos bandos, intentando obtener el control político, económico e ideológico del país. La lucha por el poder, no es más. Entiendo, general, que con la vigencia de la Constitución de 1886, el régimen centralista del presidente Rafael Núñez no hizo sino agravar los problemas políticos. A propósito, ¿qué piensa usted de Núñez? Núñez fue un inteligente seductor de mujeres, políticos e intelectuales. Proclamó la muerte de la Constitución Liberal de Río Negro, con lo cual restauró el sistema político autocrático y centralista de la colonia. Pero a mi juicio lo peor fue el régimen del terror que estableció con la llamada regeneración. Régimen del terror. Eso me suena casi familiar, general. Hombre, en pocas palabras, ¿en qué consistió ese famoso período, el de la regeneración? Vea, hombre Alirio, el nombre se debe a que Rafael Núñez, siendo presidente del Senado, pronunció la siniestra frase regeneración o catástrofe. Casi con el mismo adjetivo habló don Fidel Cano cuando hablé con él. Luego, encabezó el Partido Nacional, movimiento disque de conservadores y liberales moderados. Y como se consideraba librepensador, estableció el concordato con la Iglesia, cosa que solo hizo para casarse en segundas nupcias, sin divorcio y con la bendición de un cura. General, veo un asomo de ira en usted cuando aparece el tema de la Iglesia. A propósito, un abogado, periodista y político cuyo nombre es Ramón Elejalde Arbeláez, en una recopilación de anécdotas políticas, habla de la controversia que sostuvo usted hace unos años con Monseñor Ezequiel Moreno acerca de si ser liberal era pecado o no. Cuenta que incluso el famoso Monseñor Miguel Ángel Builes, obispo de Santa Rosa de Osos, dijo después que el liberalismo es pecado,
pues lo que es esencialmente malo jamás dejará de serlo. Monseñor Builes, ese cura de aldea, pues tendrá que exorcizarme entonces. En cuanto a lo serio del asunto, sí, controvertí a Monseñor Moreno, pues lo que mi pensamiento político me dicta es que debe haber una separación entre Estado e Iglesia. Y aunque soy enemigo acérrimo del dogmatismo religioso, no soy ateo. General, hemos venido diciendo que hoy es un día feliz debido a la firma del acuerdo de paz. Pero finalmente, para usted, ¿qué tipo de país resulta después de esta guerra? Déjeme resumirle así, Luis Alirio. Un país católico en lo religioso, autoritario en lo político y proteccionista en lo económico. Creo que Núñez se volvió conservador. O tal vez siempre lo había sido. General Rafael Uribe Uribe. A ver, el 17 de octubre de 1899, los liberales se alzaron en varias partes del país y se tomaron pueblos y ciudades ante la falta de reacción del gobierno conservador que fue tomado por sorpresa. ¿Así fue como empezó esta guerra de los 1000 días? Sí, señor. Conseguimos apoderarnos de casi todo el departamento de Santander y provocamos levantamientos en Boyacá, Tolima y Magdalena. Luego yo comandé las fuerzas liberales por el resto del país. Y fue en esos combates iniciales cuando a usted se le dio a conocer como el héroe de Peralonso. ¿Cómo es esa historia? Hombre, Lidio, era diciembre. Yo intentaba llegar con mis hombres a Ocaña y fuimos sorprendidos por los conservadores en un sitio llamado La Amarilla. Inició allí entonces la batalla en el puente sobre el río Peralonso, que culminó al día siguiente cuando atacamos y logramos la desbandada de las fuerzas del gobierno. Sin embargo, general, y con todo respeto lo menciono, entre algunos historiadores hay cierto tono de burla cuando se refieren a esa batalla, pues afirman que el comandante conservador Vicente Villamizar había recibido la orden de dejar pasar a los liberales por ese puente, o sea que no hubo batalla. Que para no dejar que terminara el brote insurgente y con ello terminara el negocio de la guerra. También se dice que los liberales recibimos 2 mulas cargadas con municiones enviadas por el gobierno para incitarnos a dar batalla ese día. Ya teníamos suficientes motivos que incitaran a la guerra. Y lo que usted dice es cierto, amigo mío. Esta guerra, como todas, es un negocio. Solo que en esta, los godos pusieron la plata y los liberales pusimos los muertos. Un negocio. Le pido nuevas disculpas, hombre. ¿No es algo irónico el título de héroe cuando, por ejemplo, en la obra La Guerra de los 1000 días, escrita por Jorge Villegas y José Yunis, se concluye que usted es un pésimo conductor militar? Ahora, en la biografía escrita sobre un gran escritor y estudioso de esta guerra, llamado Gabriel García Márquez, y escrita por el británico Gerald Martin, se dice, refiriéndose a esta guerra en cuestión, que los liberales quedaron a merced de las excentricidades de un líder carismático, pero incompetente, Rafael Uribe Uribe. Me gustaría repetir
para que quede muy claro, lo que le dije a los del New York Times cuando me entrevistaron en 1901. No soy un militar en el sentido estricto de la palabra. Me falta mucho para llegar a serlo. Soy de profesión abogado, estudiante y una persona con recursos propios. Nunca he recurrido a hacer un llamado a las armas por razones personales y siempre he sido un revolucionario, porque soy liberal. Los liberales no peleamos porque nos gusta pelear, peleamos porque debemos hacerlo. Además, seamos sinceros, Alirio. El tipo de guerra anticuado y elemental que se hace en Colombia es tropical y sangriento, carente de finura estratégica y de estructura conceptual. General Uribe, en teoría termina hoy esta nefasta guerra que duró exactamente 1128 días. El número de bajas que dejó, según usted, es de más de 100.000. Pero hay otro tema que cuestiona bastante la historia y es ¿por qué se perdió Panamá? La más aciaga consecuencia de la Guerra de los 1000 días fue la pérdida de Panamá por el abandono y la negligencia de esa regeneración conservadora. Y déjeme resumirle por qué. El presidente Núñez y sus contubernios, Caro y Marroquín, son hispanistas. Solo creen en blancos, católicos y conservadores. Panamá es de mestizos, devotos de otras religiones, y el 90% es liberal. Estas tres razones justificaban que no hiciera parte de Colombia, y como gobierno así obraron. Además hubo una deformación de la doctrina Monroe por parte de los Estados Unidos. Recuerde que era América para los americanos. Debido a la actitud imperialista que adoptaron apoyando la separación de Panamá. Hombre, ¿y por qué apenas ahora la firma de la paz, luego de cientos de días de violencia, desolación y abandono? Créame, Alirio, que antes de esta firma definitiva yo intenté y propuse 15 veces la paz. Al gobierno regenerador no le importó. Marroquín siempre respondió que se sometan a la policía. Hombre, ha sido una época a la que denomino el reinado de la insensatez. Es la única explicación lógica que se me ocurre ante esta ilógica realidad. Otro de sus biógrafos, llamado Otto Morales Benítez, en un texto titulado El pensamiento social de Rafael Uribe Uribe, refiriéndose a este importante suceso de la firma de la paz, dice que desde ese día el general cambió su sable de guerrero por la pluma de escritor, trasladando su campo de batalla al periódico y al parlamento. De aquella guerra salió Uribe Uribe investido como jefe del liberalismo nacional, rodeado de afecto y de admiración. Alirio, qué curioso escuchar escrito lo que estoy viviendo, porque es justo lo que me propongo hacer. Vea, los paisas somos de palabra y cumpliendo con lo prometido, al licenciar y disolver mis tropas, les dije a mis hombres esta mañana: hemos combatido por la verdad y la justicia. Nada se nos dé si la
Fortuna veleidosa nos volvió la espalda. Despidámonos como soldados y preparémonos a saludarnos como ciudadanos. General Uribe Uribe, es tal vez usted el primer insurgente desmovilizado y amnistiado que tiene nuestra historia. ¿Qué sigue ahora para usted después de esta firma del Tratado de Paz? Tal vez eso debería preguntárselo yo a usted. ¿Ah? Ah, Pues Alirio, seguiré buscando el establecimiento en Colombia de un socialismo de Estado en el que se protejan los derechos de la naciente clase trabajadora mediante la creación de organizaciones como los sindicatos. Ese es mi deseo. Tal vez algún día, como dice mi señora Sixtatulia, la política me mate. ¿teme que lo maten? No soy una estatua y no puedo permitir que el miedo me convierta en una, pero he de confesarle que a veces se siente una especie de respiración en la nuca. General Rafael Uribe Uribe, qué gusto haber podido conversar con usted en este tiempo de vuelta. Es sin duda usted uno de los personajes más notables de nuestra historia. Solo déjeme decirle, para terminar, amigo Alirio, que yo he podido renunciar, como en efecto he renunciado, de una vez por todas y para siempre, a ser un revolucionario con las armas. Pero no he renunciado a ser un revolucionario y un agitador en el campo de las ideas. Dicen que he sido perdedor en todas las guerras en que he participado. Pero yo solo le quiero recordar esto. En la guerra, todos perdemos. Entonces, seguiremos perdiendo. Vaya usted a saber hasta cuándo, Alirio. ¿Sabe? También eso debería preguntárselo yo a usted. ¿Seguiremos perdiendo? Ay, general. Alirio, ¿este me lo regala? Es suyo desde el principio.